Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Álvaro, y que me saludó en el chat. Disculpe que me haya demorado. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Les quería comentar que, bueno, por calendario, hoy día nos toca la tercera, o sea, la primera evaluación, la tercera, estoy apurado. La primera evaluación. Más que nada, lo que vamos a hacer hoy, o lo que les quería explicar hoy, es que, como les dije en su momento, las evaluaciones les voy a dar un tiempo, digamos, de una semana entre evaluación y evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer es que mañana les voy a subir la instrucción en base a los contenidos que alcancemos a revisar hoy también, y les voy a enviar la evaluación. Ya, entonces ahí van a tener probablemente una semana para realizarla y una vez que la tengan lista me la envían. Ya, esa es como la dinámica. Va a ser sobre un caso clínico que les voy a hacer algunas preguntas en base a los contenidos que hemos visto en clase y esas respuestas, digamos, tienen que enviármela en ese plazo. Ya eso es la evaluación, por eso no, creo que alguien me envió un correo. No era hoy, como les dije, no es que hoy día vayamos a hacer una prueba ahora en este instante como con cantidad de tiempo acotado, sino que va a ser más bien un trabajo, pero que tiene formato de prueba porque es un caso clínico y hay respuestas que tienen que contestar. Ya eso, en eso consiste la evaluación. ¿Ya? Claudio, dígame. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Bien y usted, Claudio? Bien, aquí estamos. Qué No bueno. consulta sobre la evaluación. Mm. Básicamente, ¿va a ser individual o no? Y lo otro, que si la vas, ¿cuántos días tenemos? Porque si la sube mañana, ojo que hoy día es miércoles y algunas veces la plataforma no sé si queda al tiro habilitada. Yo sé que va a ser, Mm. parece que va a ser estilo PDF. ¿Van a ser siete Claro. días? ¿7 días? Yo creo que hoy día es miércoles, hasta el próximo miércoles a la hora de clases, así como, claro, 6 días o incluso pueden ser 7, es que tampoco va a ser tan extensa la verdad. Ya sea un caso clínico, irán a hacer 3 preguntas y respecto a si es en individual, yo creo que lo podemos hacer Un grupo. en grupo, sí, en grupo, no más de 4, creo que nos da para más de 4, pero sí entre individual, en pareja, trío, de a 4, ¿ya? No tengo Ya, problema con eso. entonces una vez subida, obviamente va a estar el miércoles. Muchas Sí, gracias, profesor. de Consultaba más que nada. nada para organizarse con la otra evaluación. Y sí, no se preocupe, y la voy a subir como usted dice, o sea, en formato Word o PDF. Ya no voy a usar la plataforma en sí para que contesten a través de la plataforma, ya porque si no es mucho enredo, mucho problema para facilitar, ¿ya? Pero eso, ahí voy a enviar en su momento las indicaciones, van a estar en la misma carpeta donde estoy subiendo los contenidos y los PPTs de las clases, y de todas formas cualquier cosa me pueden escribir por correo, ¿ya? Y les voy a escribir mi correo que, bueno, personal, pero que en realidad ocupo para trabajar porque el del Alba se me bloquea a cada rato. Entonces no puedo revisar sus correos. Ya, de hecho, volví a escribir a la persona de, digamos, como de soporte de TI y me está solucionando el tema, pero he tenido muchas veces el mismo problema. ¿A dónde se envía? Ya, cuando les suba el Word o el PDF, les voy a poner ahí mismo las instrucciones, ya dónde tiene que ir, a qué correo. Ya voy a intentar que sea el del Alba porque si no se me confunden. Ya tengo demasiados trabajos de ramos que hago, entonces voy a intentar que sea en ese. Ya, pero igual les confirmo todo en el Word. Va en la instrucción, cómo se tiene que hacer, los integrantes, pero para su tranquilidad les adelanto que van a tener una semana prácticamente para hacerla. Vamos a poder hacerla en grupo y que es un caso clínico a raíz del cual hay que hacer una serie de cosas en base a los contenidos que hemos revisado. ¿Ya? Eso es la primera evaluación. ¿Ya? Así que eso, voy a compartir. Tengo... ah, de nada, Jocelyn, no se preocupe. Ya, entonces, ¿qué revisamos así como elementos grandes o importantes para que los tengan en cuenta para la evaluación? Bueno, obviamente están los PPT disponibles de la clase 1 y 2 y este que es como la clase 3. Ya esos son los contenidos que vamos a revisar. Como pista, entre comillas, que es lo que más me interesa, bueno, los motivos de consulta, que fue lo que hablamos harto, esto de lo manifiesto y lo latente, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con ya elementos propios del proceso psicodiagnóstico. Quizás les pregunte como qué etapas los componen, o les voy a plantear un caso clínico y que ustedes lo ordenen como en qué corresponde a cada etapa, ya tiene como esa lógica y ese sentido. Entonces,
Lo que vamos a revisar hoy, piénselo también en términos de que eventualmente, y la idea de la primera evaluación es que lo apliquemos. ¿Qué vamos a revisar hoy? Bueno, ya es la última parte, digamos, de lo que es esta parte más de introducción de los procesos psicodiagnósticos, ¿ya? Entonces, existen tipos de entrevistas psicodiagnósticas, ¿ya? No todas tienen los mismos propósitos, los mismos objetivos, y de hecho, dependiendo del tipo de psicodiagnóstico, como hablamos la semana pasada, pueden tomarse más o menos tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en un psicodiagnóstico, por ejemplo, que yo tengo harto tiempo, yo puedo revisar estos tres tipos de entrevistas que les estoy mostrando en estos momentos con un mismo paciente. Ya probablemente quienes tengan menos tiempo para un psicodiagnóstico van a tender a utilizar un tipo de entrevista que son más estas, psiquiátrica, examen mental y psicológica. ¿Ya? Paso a explicarles. La entrevista tipo psiquiátrica, examen mental, como dice el nombre, tiene que ver más con estos elementos tipo DCM, ya lo que hablábamos nosotros, determinar, en primer lugar, qué patología tiene el paciente o qué sintomatología tiene el paciente. La etiología tiene que ver con la causa, ya, o sea, de dónde viene esa, por ejemplo, si son sintomatología depresiva, determinar la etiología sería saber cuál es la causa de esa depresión, ¿ya? La naturaleza y la frecuencia, o sea, cómo se manifiestan estos síntomas depresivos, qué tan a menudo. Los pacientes tienen mucho esto de, no sé, uno les pregunta, ¿hace cuánto tiempo se siente de esta manera? Y los pacientes tienden a decir, bueno, siempre me he sentido así, ya por un poco la sensación cuando uno está mal o se siente afectado por un malestar psíquico, tiende a pensar que siempre ha sido de la misma forma. Uno de a poco va indagando y claro, muy probablemente la sintomatología depresiva tiende a ser del último tiempo, del último año, a raíz de un acontecimiento traumático, ya a raíz siempre de alguna situación un poco más concreta. Y otras veces, claro, efectivamente son situaciones bien ambiguas, donde los pacientes no saben manifestar un evento gatillante, por decirlo, pero solamente sienten esta sensación justamente de malestar, ya malestar psíquico. Entonces, la parte psiquiátrica o la parte psiquiátrica y de examen mental, que el examen mental no sé si lo han visto, pero es parte del ramo de psicopatología. Por lo que entiendo yo, aún no he tenido un acercamiento tan directo a eso. El examen mental es que yo separo al paciente en distintos tópicos, por ejemplo, conciencia, lenguaje, pensamiento, percepción, ya que son todos elementos de lo que son los procesos mentales, ya procesos mentales complejos. Y lo que hago es que yo intento averiguar en el paciente cómo opera. O sea, si en conciencia, por ejemplo, hay hallazgos, si en el área de pensamiento hay hallazgos, si en el área de lenguaje hay hallazgos. Por ejemplo, qué sería en el área de conciencia lo que ocurre habitualmente, lo que se le llama los estados, por ejemplo, de sopor, de coma, de somnolencia, ya que son estados de conciencia. La somnolencia, por ejemplo, es la gente que está como, intenta como mantenerse despierta y no lo logra, ya que la somnolencia y el sopor son muy propias de los pacientes en estados depresivos, ¿ya? El coma es un caso más extremo, obviamente ocurre con mucha menor frecuencia y es como estar como dice el nombre, o sea, pacientes que están en estado de coma producto de un trastorno depresivo mayor, por ejemplo. Ya entonces son cuestiones específicas, son nosologías específicas, tanto del área de conciencia, el área de lenguaje, por ejemplo, el área motriz también va a ser importante. Ya, por ejemplo, le doy al tiro la palabra a Claudio. Hay una patología del área de motricidad, ¿ya? Que se llama parkinsonismo. Y como lo dice el nombre, es un Parkinson, pero es un fenómeno, o sea, no es un Parkinson, es un fenómeno muy similar a lo que ocurre en el Parkinson, pero está asociado a ya sea malestares mentales o al consumo sostenido de fármacos asociado a lo que tiene que ver con la salud mental. Ya, entonces, por ejemplo, el parkinsonismo tiene que ver con movimiento involuntario, muy similar al Parkinson, solamente que la etiología, es decir, la causa de la enfermedad es distinta. Ya en el parkinsonismo, como yo les decía, tiene que ver con cuestiones de salud mental o por consumo sostenido de ciertas sustancias. ¿Ya? Entonces, eso es el examen mental, tiene una forma específica de hacerse, tiene 7 pasos, es muy estructurado y tiene una forma muy marcada. ¿Ya? Dígame, Claudio. Profesor, disculpe, quizás es una pregunta media random, pero No, resulta no que se preocupe, cuando dígame. uno va a la... ¿Mm? No se preocupe, dígame, sin ningún problema. No, no, Esas son cuando las mejores hablamos, preguntas. usted ha hablado sobre el estado de conciencia. Por ¿Mm? ende, no sé, un día me preguntaron X personas, ¿Mm? eh,
Ejemplo, cuando alguien va a la notaría, obviamente tiene más de 80 años, le dicen si está en pleno estado de conciencia, ¿verdad? Ujú, claro. Ahí, en ese caso, se dirige a un psiquiatra o podemos ser nosotros, hipotéticamente, obviamente, cuando una vez que crecemos. Esa es mi Mm, consulta, profesor. ya, entiendo. Como que una persona esté como, tenga las facultades mentales conservadas, que se le llama usualmente. Sí, Exacto, puede ser un psicólogo, ya por lo general son neuropsicólogos, sí que son un poquito más especialistas, pero un psicólogo puede emitir un informe al respecto, ya que una persona tiene sus facultades mentales conservadas y que está en pleno uso de su conciencia. Ya esa es como la figura legal. Claro, justamente porque no sé si recuerdan, por ejemplo, este video viral, pues el del tipo que iba al McDonald's a pedir un cuarto de libra y como que se volvía loco, rompía los cristales y lo único que gritaba era que quería un cuarto de libra. Ya eso se llama estado crepuscular y ocurre cuando las personas están tan nubladas por un afecto que tienen un compromiso de conciencia, casi como alguien que, no sé, le pegan un palo en la cabeza, una persona que tiene un compromiso de conciencia, ¿cierto? Porque está mareado, porque está confuso, se puede desmayar, ya en el estado crepuscular, producto de la rabia, por ejemplo, en el caso de este hombre, eso nubla todas las funciones mentales y de conciencia. Entonces, lo único que existe es el afecto. Y ahí eso está muy visto, por ejemplo, en, no sé, pues personas que no por consumo de drogas, ni tampoco por un trastorno mental más grave como una esquizofrenia, por ejemplo, o un brote psicótico, han tenido conflicto en la calle, encontrones en la calle y matan a la otra persona. Ya porque tienen como una especie de arranque de rabia. Es lo que la gente suele decir, es como que se van a blanco o ven todo rojo. Ya, o sea, ese compromiso de conciencia es tal que hay personas que incluso tienen ausencia, o sea, no se acuerdan ellos de haber, por ejemplo, matado a un otro, motivado justamente por este sentimiento de rabia que nubla un poco todo lo que es la experiencia con la realidad, ¿ya? Entonces, o sea, puede tener un evento detonador como puede que no, ya, o sea, puede también ser espontáneo. Entonces, todos esos aspectos son propios del examen mental y que es una primera fase súper importante, ya, o sea, no sé, saber, por ejemplo, que un paciente llega a sesión y a terapia y yo estoy en un proceso psicodiagnóstico, lo primero es que mi paciente esté temporoespacialmente ubicado. O sea, hay pacientes que llegan a sesión y uno les pregunta porque lo empieza a notar medios confusos en su relato y uno les puede preguntar si saben qué día es, saben por ejemplo, en qué estación del año estamos. Y hay pacientes generalmente con psicosis o con estados de conciencia más comprometidos, producto, por ejemplo, de, no sé, una depresión mayor ya de muchos años que ha generado deterioro cognitivo, por ejemplo, y son pacientes que relatan estar, no sé, en el 2003 o pacientes que piensan que vienen en el futuro. Entonces, ahí ya tenemos un compromiso de conciencia importante donde un poco toda esta búsqueda psicológica y estructural, que después vamos a revisar lo que es, no tiene tanto sentido. ¿Ya? Entonces, en realidad, esto más que ser estilos de entrevistas, el psicodiagnóstico debiese tener estos tres elementos de entrevista, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Es que uno no lo hace tan marcado, no es como que uno diga, ya, primero vamos a hacer lo psiquiátrico, después vamos a ahondar por lo psicológico, después vamos a ir a lo estructural. Solo que uno los trabaja paralelamente, pero lo ideal es que uno ahonde en los elementos más biológicos, si quisiéramos llamarlo de una manera, ¿ya? Como de lo que es el examen mental, o sea, el psicodiagnóstico, o sea, saber que la persona está orientada en el estado de conciencia, tiene, no sé, en el lenguaje, por ejemplo, no sé, esto que son, ¿cómo se llaman? Estos problemas neurológicos, por ejemplo, de Broca, de Wernicke, que tienen que ver con el compromiso del lenguaje. Gente, por ejemplo, que comprende lo que tiene que ver con el lenguaje, pero no es capaz de plasmarlo, que creo que uno de esos es Wernicke o Broca. Y el otro trastorno del lenguaje tiene que ver con personas que no entienden lo que, del punto de vista, la comprensión sobre el lenguaje, pero sí son capaces de plasmarlo, o sea, son capaces de repetir. ¿Ya? Entonces depende si hay un compromiso del trastorno del lenguaje, por ejemplo, va a ser súper importante a la hora de hacer este estudio o este primer acercamiento a un paciente, porque no es lo mismo que un paciente, por ejemplo, me hable mal o que su discurso sea poco coherente, porque está confuso desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Que el estar confuso es como una especie de sintomatología propia, como yo les decía, de ciertos trastornos. No es lo mismo estar confuso que sea un paciente que tiene problemas del lenguaje y que por ende le cuesta un poco más expresar sus ideas.
Ahí lo que, ahí lo que tenemos no es un compromiso psíquico, tenemos un compromiso del lenguaje, y el lenguaje opera a nivel cerebral. Por lo tanto, yo no podría decir que alguien, producto de su salud mental, no sé, del punto de vista del lenguaje, le está costando más o menos hablar, ¿ya? ¿Qué más? Hay otro fenómeno que tiene que ver con el pensamiento, con la psicopatología del pensamiento, que es lo que uno indaga en el examen mental, que se llama velocidad del pensamiento. Y ahí tenemos dos tipos de velocidades, o sea, tres tipos en realidad. La normal, tenemos la bradipsiquia, que es personas que hablan más lento de lo que deberían. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo clase y me demoro mucho. ¿Se entiende? Como que no tengo un flujo habitual, no tengo un flujo en el cual el otro sea casi capaz de comprender mi idea, porque me tomo pausa, porque mi procesamiento mental es muy lento, ¿ya? Otra vez, ¿en quién es muy común esto? En pacientes depresivos, ¿ya? A los pacientes depresivos les suele costar más hilar las ideas, tener un ritmo constante, casi que como que les costara hablar, como que fuera una dificultad eh, en el procesamiento, pero incluso en lo que implica tener que hablar, ya que es impostar la voz, respirar de cierta manera. Bueno, quien sea de ustedes que trabaje hablando todo el día es súper agotador porque implica un montón de cosas, pero eso es la bradipsiquia. Por el contrario, tenemos la taquipsiquia, que tiene que ver con esta velocidad de pensamiento que es muy acelerada. Que son pacientes que hablan y que saltan de un punto a otro y van a esta velocidad y uno no entiende absolutamente nada de lo que están hablando. Entonces, si yo, por ejemplo, le hablara a ustedes así, no me entenderían nada de lo que estoy hablando. ¿Se entiende? Entonces, la taquipsiquia también es un indicador, por ejemplo, en pacientes que están con estados maníacos, por ejemplo, donde la velocidad del procesamiento del pensamiento es tan rápida que la expresión del lenguaje hace que uno no comprenda, ¿ya? Pero, por ejemplo, si bien la taquipsiquia y la bradipsiquia se manifiestan en el lenguaje, tienen que ver con problemática en el pensamiento, ¿ya? No en el lenguaje. Entonces, parkinsonismo psicógeno funcional. No sé si es ejemplo o me está preguntando como la diferencia. Pero claro, el parkinsonismo tiene que ver con una psicopatología que uno identifica en el examen mental, ya que no tiene que ver necesariamente con un trastorno, digamos, cognitivo o directamente vinculado al cerebro, ¿ya? De hecho, hay varios. Hay otro con la conciencia que se llama boca de conejo. Y ahí tiene un nombre como bien particular. A mi alumno en el diurno siempre les da risa, pero se llama boca de conejo y es porque los pacientes también por el consumo sostenido, por ejemplo, de benzodiazepinas, que puede ser el clonazepam, que antiguamente se daba como tratamiento, y hoy en día sabemos que tiene que ser un consumo mucho más moderado y en periodos cortos de tiempo generaba a largo plazo esta boca de conejo, que es como esto, ¿se entiende? Entonces son pacientes que es como que estuvieran masticando algo todo el rato, ya como los conejitos, los conejos que tienen este movimiento, eh, tiene un nombre, pero es como peristático, peristáctico, una cosa así, que es como este movimiento de boca, de mandíbula, como si estuviese masticando algo. Ya que, por ejemplo, es bien propio también de las personas de la tercera edad en general o ancianos que tienden a estar con este movimiento involuntario de boca, pero tiene que ver con la molestia de la placa, ya como producto de la placa tienden a moverla mucho en la boca. Entonces, mm, están siempre así, ¿ya? Por lo tanto, todos esos elementos es importante que uno los conozca, porque, por ejemplo, tontera, pero asociado al consumo de droga, por ejemplo, la cocaína tiene que ver con el movimiento involuntario de la mandíbula. Entonces yo podría decir, ah, mi paciente está drogado. Ya, pero a lo mejor tuvo algún antecedente de consumo sostenido de pastillas, puede ser un paciente adulto mayor, como yo le explicaba, que tienden a jugar mucho con la placa, o más que jugar es por la incomodidad, o a veces no se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces hay un montón de elementos propios que tienen que ver con la parte más biológica o del cuerpo, por llamarlo de una manera, de la psicología, que siempre es importante tener en cuenta, ya antes de dar por hecho, por ejemplo, que eso va a tener que, no sé si yo lo veo, ah, es una boca de conejo, o sea, mi paciente tiene ahí un tema, digamos, con su estado de conciencia o como más cerebral, más cognitivo. Puede que no, puede que tenga que ver con un movimiento involuntario, puede tener que ver por un montón de situaciones. Claro, los antipsicóticos también, consumo prolongado antipsicótico tiene más efectos secundarios. Ya por lo general los antipsicóticos de primera generación ocurría harto esto, como muchísimo, el parkinsonismo, por ejemplo, deriva del consumo antipsicótico. Y son los mismos movimientos del Parkinson, pues hay como recogimiento de mano, hay esta forma de pinza, ya que esto se le llama así porque los pacientes quedan así, y el movimiento involuntario de mano, ya todo eso es propio del parkinsonismo, y que se llama así porque en pacientes con Parkinson ocurre lo mismo, solamente que en uno está motivado por
lo que tiene que ver con un desajuste, por llamarlo de una manera más cerebral, y lo que tiene que ver con una cuestión que, claro, también es cerebral, pero que deriva de consumo de medicamentos propios del tratamiento de la salud mental. O pacientes que también llegan a tener parkinsonismo no por consumo de medicamentos, sino que por por el propio trastorno mental. ¿Ya? Claudio, Disculpe que pregunte tanto, profesor. ¿Y qué pasa no en se el sentido de preocupe. ejemplo de que una ¿Mm? persona consume fármacos por X trastorno o sintomatología? ¿Ok? ¿Mm? Y obviamente eso tiene efectos secundarios, ya sea salivación, no sé, movimiento de mandíbula. Claro, en ese aspecto va a ser súper difícil para el psiquiatra, o sea, para el psicólogo, poder vislumbrar si, ejemplo, si es un trastorno de ansiedad, sí, porque puede estar asociado a otra patología, Claro, obviamente ya vislumbrada por el psiquiatra, porque, claro, porque tiene que ver con los efectos secundarios, me imagino. sí. ¿Cómo sería como la tarea de nosotros ahí? Ya, es que ahí va a ser súper importante siempre en la entrevista indagar. Esas cosas que uno tiene duda, puede indagar, obviamente, siempre con una perspectiva que no parezca en la forma en que uno pregunta, morbosa, por ejemplo, o que sea inapropiada en el sentido de preguntar. Pero la posibilidad de preguntar a los pacientes es súper enriquecedora porque yo le puedo decir a mi paciente, bueno, usted me comenta que ahora tiene estos síntomas, o uno le puede decir, me he percatado que usted suele hacer esto, no sé qué, no sé cuánto, incluso uno puede, si un paciente le comenta que tiene tal tratamiento hace 25 años, uno le puede preguntar, ¿ha tenido como algún efecto secundario derivado de eso? ¿Ya? Y si es que el paciente dice que sí, uno también puede indagar, bueno, y esto fue a raíz, bueno, es que si le estoy preguntando si son efectos secundarios, medio que me lo responde solo, pero claro. Yo puedo indagar si esto siempre fue igual o apareció el último tiempo, por ejemplo, para saber si es derivado del consumo de un medicamento. Ya más que si fue, por ejemplo, una cuestión, una conducta o un movimiento involuntario que estuvo presente a lo largo de toda la vida del paciente y que a lo mejor no se relaciona con la medicación. ¿Ya? Entonces, el momento vital, el cuándo en la entrevista es súper importante. Ya por eso uno siempre pregunta, ¿y desde cuándo se sienta así? Y porque del punto de vista de saber si un paciente, porque al final lo más, a ver, déjeme pensar para no expresarlo mal. No es que la esquizofrenia o la psicosis sea la enfermedad más grave que hay en psicología, ya, o el trastorno más grave. No tiene que ver con la gravedad, ya, pero la gravedad en el sentido de que no tenga tratamiento, a eso voy, que no tenga tratamiento o que sean las personas más riesgosas, ya, porque la gente homologa mucho que algo sea muy grave, que eso haga que sea muy riesgoso. Por ejemplo, un paciente, no sé, con bipolaridad tipo uno en estado maníaco, del punto de vista de la peligrosidad, es mucho más peligroso para sí mismo y también para su entorno que un paciente con esquizofrenia. Ya eso les quiero plantear. Pero en la escala de enfermedad y de trastornos mentales, ya como lo queramos pensar, la esquizofrenia y la psicosis puntúa uno. O sea, es lo más grave que alguien puede tener. Ya justamente porque la psicosis habla de un desajuste o incluso una distorsión o una fragmentación de la realidad. Por ende, si la interpretación de la realidad, ese ser, ese yo, no está siendo un yo, porque uno es yo en la medida en que percibe una realidad, ya una realidad compuesta, digamos. Entonces me doy toda esa vuelta larga para decirles que la temporalidad y el espacio son dos cosas súper importantes en entrevista psicológica, porque un paciente que no está temporoespacialmente ubicado, por ejemplo, que no me sabe decir, no sé, qué edad tiene, hace cuánto se siente así, bueno, eso es más relativo, porque generalmente el afecto como que nubla un poco la temporalidad y eso es esperable en cualquier trastorno mental, digamos, o sintomatología. Pero saber cuándo empezó, cuándo se empezó a sentir así, desde qué momento, saber distinguir infancia de ahora, saber distinguir qué pasó antes de lo que pasó ahora. No sé, pues si yo tengo un paciente que va a la sesión 5 y piensa que es primera vez que nos vemos, es preocupante, o sea, algo pasa con la temporalidad. Ya, lo mismo el lugar y el espacio, o sea, no sé, si un paciente estamos en consulta y veo que empieza a sacar una lonchera y se pone a comer y me ignora, y yo le pregunto que qué pasó y me dice, bueno, estamos en la oficina y toca la hora de almorzar. O sea, todos esos indicadores tienden a ser preocupantes porque son los dos elementos que en realidad cualquier persona, usted preguntar a una persona que se siente pésimo, ya que está súper grave, incluso de un malestar físico, digamos. O sea, una persona a lo mejor que le está dando un infarto, igual va a saber que estamos en el 2024, eso voy, como que la temporalidad y el lugar es algo que muy difícilmente se altera a menos que esté comprometida la conciencia, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante preguntar la temporalidad. ¿Desde cuándo? ¿Cómo apareció? ¿Siempre fue así? ¿Cómo fue la infancia? Como que el paciente se puede ubicar en distintos momentos vitales.
¿Ya? Dígame, Carla. Hola, profe. Consultita, por ¿Mm? ejemplo, usted habla de la temporalidad. ¿Podríamos decir que es lo mismo que el sentido de la realidad o es una cosa distinta? Ahí me confundí. Ya. A ver, la temporalidad es parte del sentido de realidad. Y ahí aquí viene algo importante. O creo que se los planteé o no, pero si ya se los planteé, les pido disculpas por lo repetido, pero la realidad tiene tres niveles, ya que es sentido de realidad, apreciación de la realidad y juicio de realidad. ¿Ya? Entonces, el sentido de realidad es subjetivo y tiene que ver con, por ejemplo, si usted está en la clase, me va a estar mirando a mí, puede estar mirando al PPT, puede estar mirando al resto de compañeros. Ya, eso tiene que ver con el sentido de realidad, es decir, en qué enfoco yo mi apreciación, o sea, en qué enfoco yo mi forma de ver la realidad. Y ahí es subjetivo. Justamente porque puede que alguno me tenga de fondo y no me está viendo. Por ende, para esa persona existo en la medida en que me escucha. ¿Ya? Porque sus compañeros que no están acá, si bien es que ahí viene lo complejo, pero si bien la realidad es una sola, ellos, como no están acá, no son conscientes de la existencia de esta clase. Saben qué está pasando, pero no saben nada del detalle de la clase. Por ende, no voy a existir en la realidad de ellos hasta que vean la grabación. Ya eso es el sentido de realidad. La apreciación de la realidad tiene que ver como con la parte subjetiva, otra vez de la realidad, que tiene que ver con ¿qué connotación le doy yo a esa realidad? Por ejemplo, alguien puede estar aburrido, alguien puede estar entretenido, alguien puede estar indiferente, ya, eso es subjetivo. Y la realidad solamente tiene un nivel objetivo, y eso es el juicio de realidad. O sea, usted me puede encontrar fome, enredado, claro, divertido, aburrido, como sea, puede pensar, puede estar acá escuchándome o solo mirándome, o mirándome y escuchándome, sea cual sea su apreciación, todos estamos de acuerdo en que esto es una clase, y que yo soy un ser humano al otro lado de la pantalla haciéndolo una clase, y que estoy en vivo. ¿Ya? Porque para yo contestarles, porque estoy en vivo, yo no puedo dejar una grabación programada para contestarles, sobre todo con las falencias humanas que tengo, por ejemplo. Cuando digo, bueno, los robots no tienen esas cosas, si yo estuviese programado podría hacer eso fácilmente. Entonces, el juicio de realidad compartida a ustedes les dice que yo estoy acá, en carne y hueso estoy, y esto es una clase, ¿ya? No sé, si alguien me diera medio verde y piensa que soy un marciano, eso tiene que ver con que el juicio de realidad está alterado. Y ahí, por ejemplo, yo entro a pensar o entro a hablar al terreno de la psicosis, ¿ya? Porque lo que la gente mal entiende, en general un poco bajo el discurso de que las cosas son objetivas, es que gran parte de nuestra experiencia es subjetiva, ¿ya? Pero el juicio de realidad es tan obvio, es tan compartido entre los seres humanos, que cuando alguien está fuera del juicio de realidad es muy notorio. Y ahí entra en juego como la figura del loco, por ejemplo, que es una figura históricamente eh, muy variada, ¿ya? Como esta gente que ve esas cosas que el resto no son capaces de ver, como en el consenso social, ¿ya? Y esa es la parte de realidad que nos une. Y la temporalidad tiene mucho que ver con este juicio de realidad. La temporalidad, si bien el tiempo es relativo, y ahí tenemos toda la teoría de la relatividad de Einstein que revolucionó obviamente la ciencia, el tiempo es relativo, ¿cierto? Pero es relativo en un cierto punto. Hay cosas del tiempo que son objetivas, en el sentido de que el año en el que estamos no es relativo. Ya, o sea, no podría ser relativo el punto de vista de la temporalidad. Nadie podría decirle que estamos en 2023. ¿Por qué? Porque si bien el uso horario cambia, en Nueva Zelanda, que es el país que tiene más distancia con nosotros, creo, o Australia, uno de esos dos, o alguna isla X de por ahí, están un día desfasados de nosotros. Y probablemente, o sea, GMT menos 12 o menos 24 creo. Y para el otro lado, solamente puede ser más 12 o más 24. Por ende, la temporalidad, el tiempo, el objetivo, en el juicio de realidad es relativo, pero solamente en un día de desfase. Entonces, usted nunca podría decirme, profe, estamos en el 2026. No, por mucho que el tiempo es relativo, científicamente hablando. ¿Se entiende eso, no? Sí, ¿no? Sí, Sí, ya, profe. ya, gracias. Y eso va a tener que ver con que cuando yo exploro por el juicio de realidad, no tiene que ver con cuestiones que sean subjetivas en la apreciación. No sé, si yo tengo un paciente eh, qué sé yo, que me cuenta que ahora en primavera lo está pasando súper mal por la alergia y tengo otro paciente que no es alérgico, o sea, sí, otro paciente que no es alérgico y me dice que en realidad la primavera le gusta y le es indiferente o le agrada y otro paciente está sufriendo mucho por la primavera, eso es subjetivo y eso es parte de una realidad subjetiva. Sin embargo, ninguno de ellos dos podría decirme que en estos momentos no es primavera, a menos que me hable nuevamente de una percepción.
Porque, por ejemplo, si me dice, bueno, hace tanto calor que en realidad la primavera hace rato que no existe y es como un verano más tranquilo, claro, podemos entrar a hablar el simbolismo, pero en lo concreto y en lo objetivo estamos en primavera. Ya sea, si usted se mete a Google a buscar estación del año en Chile, 13 de noviembre, es primavera. ¿Ya? Entonces, indagar en esos elementos es parte también del proceso psicodiagnóstico. Ya es un poco lo que les quiero transmitir y lo que va en esta primera cajita o en este primer apartado. Ya todos esos elementos, elementos como de conciencia, de procesos mentales, del lenguaje, la forma de expresarse, que es parte del examen mental, por ejemplo, también la apariencia de los pacientes. Nuevamente, ¿qué rige lo normal en una sociedad? Tiene que ver con lo normativo, ¿ya? Y lo normativo es lo que se repite con mayor frecuencia. Eso es estadística, es matemática. Por ende, la normalidad es también subjetiva y la normalidad es un consenso social. Ok, súper claro eso. Sin embargo, si yo les hiciera, ya no sé, tenemos una presentación presencial y ustedes tienen que ir y yo les pido que lleguen formal y un compañero de ustedes llega, ya no sé, puede llegar sin corbata, ok. Digamos que lo formal hoy en día se ha reescrito y a lo mejor no es con corbata y terno, y a lo mejor es con camisa y pantalón y zapato. Puede llegar con zapatillas, ya, ok. Pero si un compañero llega con short de playa, como con bañador, para estar en español neutro, con traje de baño y con sandalias hawaianas a una presentación formal, eso tiene un concepto en psicología que se llama ser inapropiado. Cuando es algo inapropiado es que no es apropiado a la instancia que objetivamente requiere cierto dress code, como código de vestimenta. ¿Ya? Entonces, eh, si un paciente en un contexto que tiene que ver con la atención presencial, por ejemplo, llega a sesión en pijama, es rarísimo. ¿Por qué? Porque una persona, por muy mal que esté, por muy mal que se sienta, sabe que para ir a un contexto fuera de casa no puede ir en pijama. Ya, por lo menos se va a intentar poner un buzo, una polera. ¿Ya? No significa que eso esté bueno o malo, uno, insisto, la posición del psicólogo no tiene que ver con emitir un juicio sobre eso, pero sí es llamativo. A mí me puede hacer pensar ya, mi paciente está tan deprimido o está tan mal que ni siquiera es capaz de vestirse. Y eso es un indicador de una depresión grave. ¿Ya? O sea, piensen que la vergüenza, en ese sentido, o el consenso social es súper importante y nos determina en gran medida. Entonces, para que alguien tenga la personalidad, digamos, o la entereza de salir a la calle sin bañarse, por ejemplo, y en pijama, así como uno despierta y que esté 2, 3 días así y salga a la calle así, es porque ya le está importando muy poco el elemento social. Y es un indicador de una depresión mayor, por ejemplo, o de un trastorno más grave. Porque, como les digo, un paciente ansioso, lo que sea, por lo general va a mantener ese mínimo elemento de higiene, autocuidado, ya que son cosas, sí, claro, o sea, puede ser indicador de cualquier trastorno, cualquier expresión de un trastorno grave, ya, claro, puede ser indicador de bipolaridad porque la bipolaridad se compone de episodios depresivos mayores, ya. En fase maníaca es raro que un paciente no se arregle, por lo general es todo lo contrario, está como sobrearreglado. Em, pero claro, todos esos elementos de presentación personal también son parte del examen mental, ya, porque me van a indicar eh, elementos que yo no pregunto directamente a mi paciente, pero que desde el punto de vista del consenso social son extraños. Ya tienen que ver con cuestiones particulares. Ahora, eh, esto de la presentación personal también se reescribe acorde al contexto, porque, por ejemplo, hoy en día, 2024, y en realidad desde los 70 que ya no, pero el tema de pintarse las uñas en los hombres, hoy en día es indicador de nada. ¿Ya? Le gusta pintarse la uña, listo. Ya, o sea, insisto, más allá de las opiniones personales y que eso obviamente queda para el terreno de fuera de la pega, digamos. Pero hoy en día pintarse la uña indica nada. Ya es súper común, muchos jóvenes lo hacen, muchas personas adultas lo hacen, no pasa nada, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, en los años 80 o 90 habían libros y manuales que decían que, por ejemplo, un hombre con las uñas pintadas, un hombre con aros o un hombre con pelo largo podía ser indicador de ciertos elementos de disforia sexual, por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho hay test gráficos con interpretación antigua donde si la niña o el niño dibujaba a la mamá con tacones y con aros y cartera, podía ser indicador de abuso sexual infantil. ¿Ya? Súper rebuscado. ¿Por qué? Porque en esa época no era tan común, no tanto como ahora, ¿ya?
el hecho de que la mamá trabajara, porque hoy en día las mamás trabajan, tal como trabajan los papás, es habitual que la mamá esté arreglada, que ocupe aros, que ocupe cartera, que ocupe tacos, ya como que no pasa nada con eso. Sin embargo, en esa época no era tan común, por ende, era un indicador de esto, como que la niña podía estar o el niño podía estar hipersexualizado, ¿ya? Hoy en día suena tontera, suena rarísimo y obviamente no tiene mucho sentido, porque han cambiado, o sea, ha cambiado la forma de ver esa normalidad. Ya lo mismo que le indicaba de los aros, por ejemplo, o tener el pelo largo, o sea, no sé, vaya a un liceo y fíjese cuántos estudiantes, cuente los que no tengan aros, por ejemplo. Ya, o sea, ya no es un indicador de algo. Entonces, si bien la presentación personal es subjetiva, hay un consenso, por ejemplo, que se mantiene hasta el día de hoy que tiene que ver con la higiene. Ya, o sea, uno espera que la gente ande en la calle bañada, higienizada, si se quiere. Ya, o sea, y ojo que no es como un paciente que llega con el pelo medio sucio, porque no se lo lavó hoy día o ayer. No, es gente que está notoriamente no aseada. ¿Ya? Y eso también es un indicador y son cosas que uno tiene que considerar para la evaluación propia que uno hace y para lo que uno va a proyectar después en el proceso psicodiagnóstico. No es que yo le voy a decir a mi paciente, no sé, pues no lo voy a hacer sentir incómodo, no le voy a decir que está sucio, no se trata de eso, se trata de que yo lo tenga como un elemento a considerar. ¿Ya? Eso. Este es el primer elemento, como yo les decía, de lo que son las entrevistas, ya como indagar en todos estos elementos más del cuerpo, más biológicos, si se quiere, ¿ya? Después tenemos lo psicológico, donde indagamos en todo lo que es la anamnesis, lo que yo les explicaba, cómo se desarrolla la infancia, cómo es la vida adulta, qué se dedica la persona, en qué trabaja, cuáles son sus hobbies, cuál es su red de apoyo, etcétera, ¿ya? Y la entrevista estructural, que esta es la que la mayoría no alcanza a hacer porque los psicodiagnósticos son más cortitos, tiene que ver ya con relaciones en la temprana infancia, mecanismos de defensa, relaciones objetales, estructura de personalidad, por ejemplo, ya saber si mi paciente tiene una estructura de personalidad, no sé, más neurótica, más límite, más psicótica, qué sé yo. Si quiero específicamente indagar en qué particularidades de la relación con sus figuras de amor en la infancia temprana interfieren, digamos, en la persona que es hoy en día. Todos esos elementos ya son parte de la entrevista estructural. ¿Ya? Entonces yo les decía, esto es un continuo, ¿ya? No necesariamente va en ese orden, pero yo debiese indagar en todos ellos, ¿ya? En todos estos por igual. Por lo tanto, un psicodiagnóstico debiese considerar los tres tipos de entrevistas en escenarios ideales. ¿Qué es lo que generalmente más vamos a ver? Tiene que ver con esto. Ya sea psicólogos que en general indagan en la anamnesis, pero se olvidan de estos elementos del examen mental. Ojo, nosotros no somos psiquiatras, es cierto, pero nuestra formación es científica también. Y de hecho, nuestra carrera es una carrera del área de la salud, tal como lo es de las ciencias sociales. Por lo tanto, entender lo que está a la base biológica de mi paciente es súper importante, ¿ya? Así como también los elementos observables y conductuales. ¿Cómo habla mi paciente? ¿Es confuso mi paciente? ¿Es claro mi paciente para hablar? ¿Se da 10.000 vueltas para explicarme algo y no me lo explica nunca? Que eso tiene que ver con los tipos de pensamiento. Aquí tenemos el tangencial, el circunstancial, y hay un montón de tipos de pensamiento, pero no todos los pacientes inician una idea y la terminan. Hay pacientes que saltan de un tema a otro, ¿ya? ¿Eso es necesariamente un indicador de psicopatología? No, pero yo lo consigno en el examen mental, cosa que yo lo tenga en cuenta. Entonces, por ejemplo, un pensamiento tangencial, que tiene que ver con, por eso está la expresión de irse por la tangente, ya como irse por la rama, no es un indicador de nada por sí solo, pero a lo mejor si yo después indago que mi paciente, estamos en sesión, tiene esta distracción y después me cuenta que al momento de ir a dar una prueba le ocurre algo similar, yo puedo empezar a sumar elementos para pensar que a lo mejor mi paciente tenga un trastorno de déficit atencional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el examen mental no es un diagnóstico, sino que es una observación de distintos síntomas aislados, pero que después en conjunto con la entrevista psicológica y estructural me pueden dar cuenta de lo que es ya un diagnóstico como tal o de una sintomatología más clara. Ya es un poco la idea. ¿Dudas con esto, con los tipos de entrevistas? ¿No? Ya. Ya. ¿Qué va a ser súper importante para cualquiera de estas tres entrevistas? Tiene que ver con las preguntas, ¿ya? Yo lo he planteado así muchas veces y también lo he escuchado a veces de algunos profes y no me hizo sentido hasta que empecé a ejercer, digamos, pero nuestro trabajo a veces es mucho de como que fuéramos periodistas, ¿ya? O como que fuéramos
investigadores de un reportaje. En general, hay que ser súper consciente del tipo de preguntas que uno hace, porque si mi pregunta no es abierta, que las preguntas abiertas es que yo quiero que mi paciente responda algo más allá de sí y no. Ya es súper fácil de entender. Entonces, yo en vez de preguntarle a un paciente, ¿cómo se lleva con su hermana, bien o mal? Tiene dos opciones, decirme bien o mal, se acabó. ¿Ya? Para un psicólogo es súper importante siempre dar juego. Ya ojo con ese concepto. Dar juego en el sentido de que lo que yo pregunte al paciente le dé la posibilidad de elaborar, de asociar libremente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a intentar buscar? Es preguntarle a mi paciente, bueno, ¿qué relación tiene usted con su hermana? Eso es una pregunta abierta, porque me puede explicar una serie de cosas. Y si mi paciente, por ejemplo, me pregunta, ¿a qué se refiere con una relación? Uno le podría, no sé, ¿a qué se refiere con una relación? ¿Se refiere a cómo me llevo? No sé, ¿sí? ¿Cómo se lleva? O sea, yo ocupo lo que el paciente interpreta para empezar esa pregunta, por dos razones. Una, uno de los mayores inconvenientes en sesión son los pacientes que no hablan, que no les gusta hablar, que les cuesta mucho elaborar. Si yo hago preguntas cerradas, voy a estar 40 minutos así, mirándome con el paciente. Ya, aparte en general los silencios son incómodos, no es la idea que un paciente esté en un proceso terapéutico para no hablar nada. Ya tampoco se trata de que hable muchísimo o yo obligarlo a hablar, pero lo ideal es que uno pueda mantener este diálogo, y más que diálogo, de hecho, es más un monólogo que uno guía, ya por eso es una entrevista clínica al principio, y que después ya no es entrevista, sino que es parte del proceso psicoterapéutico, pero la idea siempre es esa, que el paciente elabore. Y lo segundo es que cuando yo a mi paciente le doy alternativas, estoy limitando a la asociación libre, no estoy dejando que elabore, porque si yo le digo, ¿cómo se lleva con su hermana, bien o mal? Y si no se lleva ni bien ni mal, y me quiere responder que en realidad se lleva más o menos con la hermana, lo estoy limitando, porque va a pensar que tiene que responderme o bien o mal, ¿ya? Estas entrevistas de forma integrativas. ¿A qué se refiere, Claudio? No entiendo lo que... No, ¿puede pasar la diapositiva anterior, profesor, cuando dio el tipo de entrevista? ¿Ya? Acá. Claro, si uno lo hace de forma integrativa, esta entrevista yo creo que puede ser más eficiente y eficaz, de mi forma de Sí, pensar. claro. De Obviamente, todas o sea, si formas. no, si no se basa solamente la forma, ejemplo, de M65, y es una entrevista, digamos, de distintos ámbitos, de distintas perspectivas, a mi perspectiva puede ser como más eficiente. Sí, claro. De todas formas. Igual, esto suele ir primero. Ya esto como tipo examen mental, porque son cosas muy visibles. Ahora, la mayoría de los pacientes, cuando uno hace el examen mental de un paciente, son como aburridos los exámenes mentales, porque lo que uno pone, respecto a la psicopatología de conciencia, el paciente no presenta sintomatología asociada. Listo. Respecto a la, se entiende como que son, por eso le digo, son como siete como procesos mentales distintos, que uno en el informe lo único que hace es poner que están conservados. Son muy pocos los pacientes que tienen algo visible. Y ahí uno pone, o sea, por ejemplo, en respecto a la psicopatología del pensamiento, paciente presenta pensamiento tangencial, ¿ya? Y uno pone, no sé, visible en la entrevista cuando intenta elaborar una idea, pero termina explicando otra idea y no logra llegar a un punto en concreto. Eso es lo que va en el examen mental. Por eso les digo que esto sale muy rápido a flote. Esta y esta para mí cursan en paralelo, o sea, la anamnesis son formas en que uno va indagando también en elementos estructurales. O sea, si yo le pregunto a un paciente cómo fue o cómo era la relación de sus padres en la infancia, estoy explorando en relaciones tempranas y estoy explorando en hitos biográficos. ¿Ya? Entonces cursan paralelo, pero sí, siempre la mejor forma es que se integren, ¿ya? Así que, bien. José Manuel me decía parafraseo, claro, sí, o sea, la idea siempre, y de hecho después lo vamos a ver, es un tipo de técnica, siempre es que uno después le diga a los pacientes, bueno, a raíz de esto que usted me comenta, por ejemplo, que no sé, que se lleva más o menos con su hermana, ¿cómo lo describiría? ¿O a qué se refiere? ¿Se entiende? O sea, otra de las herramientas de los psicólogos siempre en estas preguntas abiertas es que uno no puede dar nada por sentado, por ende, si tiene que preguntar hasta lo que parece más obvio, hay que hacerlo, ¿ya? Porque nada es obvio, porque es obvio desde la perspectiva de uno, pero no necesariamente desde la perspectiva del paciente, ¿ya? Entonces, eh, no sé, yo he escuchado muchos pacientes que me comentan que a alguien les cae mal, pero que lo quieren, ¿ya? Entonces suena súper contradictorio, ¿cómo alguien puede querer a alguien que le cae mal? Pero pasa, ¿ya? O sea, hay gente con la que uno no tiene tanta afinidad, no más que afinidad, hay gente que
tiene formas, o hay gente que es súper molestosa y como que, o que es como gente cargante, o que es como, tiene maneras que a uno no le gustan quizás, pero eso no implica que uno no quiera a esas personas. Son cosas distintas. Como que alguien caiga bien no es lo mismo que yo quiera a alguien. Lo mismo al revés, si alguien no me cae bien no significa que no lo quiera, o que alguien no me caiga bien no es igual a que yo odio a esa persona. Ya lo mismo, por ejemplo, el odio o detestar a alguien, que también es algo que dice mucho los, no, lo detesto, me carga, no significa lo mismo para todas las personas. Entonces yo puedo indagar, como, a qué te refieres con que te carga? No, es que no me gusta cómo hace las cosas. Ah, ya, no está. ¿O a qué te refieres con odiarlo? O hay gente que tiene este discurso como muy instaurado, que a mí siempre me llama la atención también, como no, yo a esta altura de mi vida no odio a nadie, ya que es como un cliché, muy como de la lógica como de no envenenarse y todo el tema, claro. La hostilidad y los sentimientos de rechazo hacia otros son tan comunes como el amor. Entonces, en realidad decir que uno no odia a nadie o nunca ha odiado a nadie es tan extraño como no haber amado a alguien. Pero bueno, es porque la gente tiene esta idea de que el odio es como malévolo o maligno, como que uno quiere que el otro, como que casi quiere que sea la muerte un otro. En general, en la categorización del odio es que no, es como una escala extra del desagrado nomás. Ya es como un rechazo en exceso, pero el odio no tiene que ver como con estos sentimientos maliciosos, y es porque las definiciones son súper personales. A lo mejor alguno de ustedes me dice, no, pues profe, el odio tiene que ver con que le deseo la muerte a alguien. Bueno, yo considero que el odio no. O sea, si vamos a lo, no sé, eh, vamos a lo gramatical, ¿ya? Así como, ¿qué dice la RAE que significa el odio? Entonces, antipatía y aversión hacia algo, hacia alguien cuyo mal se desea. Entonces, ven, el profe la está embarrando. Efectivamente, odiar a alguien es desearle el mal a alguien. Ya, otra vez. Pero mal no es igual a muerte necesariamente. Ya mal es que le vaya mal. Ahora, ¿cuántas personas no tienen a alguien que le cae tan mal y que alguna haya dicho, ojalá, no sé, como el karma, ya que ahora se cambió todo por el karma, como ojalá que, bueno, y el karma se va a encargar. Ya, entonces, todos esos elementos y esas palabras que para nosotros son conceptos que significan una cosa, puede que para mi paciente signifiquen otra cosa completamente distinta. ¿Ya? Por eso es importante generar estas instancias de ahondar en los temas, apertura. Uno lo único que hace es que inicia, da el puntapié inicial, ¿ya? De hecho, hoy día tuve una paciente y yo siempre les pregunto, porque siento que es una pregunta inicial que a mí me da harto juego para iniciar mis sesiones. Les pregunto cómo estuvo la semana. Ya no les pregunto cómo están, y algo que ya no hago. Yo no estoy diciendo, ¿cómo estás? O lo hago, pero sé que la respuesta va a ser bien, porque es una cuestión automática. ¿Ya? O sea, el 90% de las personas cuando usted le pregunta cómo está, le van a decir bien, porque casi que socialmente uno entiende que esa pregunta es como un hola o es como un chao. O sea, no espera que diga, sabes, sí, me siento mal. ¿Tienes 4 horas para hablar conmigo? No, es que uno le pregunta a todo el mundo cómo está. Ya, de hecho, no sé, si yo me subo a un auto, un taxi y le pregunto al caballero, hola, ¿cómo está? No me interesa que me cuente su día, pero lo hago, es como automático. Ya son cosas que ocurren. Entonces, yo evito el cómo está. Y le pregunto a mis pacientes, ¿cómo estuvo la semana? Entonces, en esa semana que no nos vimos, van a ser capaces de buscar algún hito que me quieran destacar. Y si me dicen bien, yo les puedo preguntar, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te pasó algo bueno? ¿Pasó algo en particular? Otra vez. Si me dicen no nada, ya, me estoy poniendo en todos los casos extremos, ya que nadie, que no me quieran hablar nada. No nada. Ya. Y ahí yo puedo usar una técnica que vamos a ver más adelante, que es un poco este como reflejo. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir a mi, o parafraseo también, le puedo decir a mi paciente, ¿te acuerdas que la semana pasada estaba un poco complicado por X situación? ¿Qué pasó con eso? ¿Se entiende? Entonces, la psicología y en general la clínica tiene mucho esto de ser ingenioso con lo que uno plantea como pregunta, como consigna, ¿ya? Y no encauzar a los pacientes. No sé si lo pregunto a mi paciente, no sé, la semana pasada, esto mismo, estuvo súper complicada porque tuvo una discusión con su ex, por ejemplo, o con su pareja actual. Yo no intento preguntarle por eso, no llego a la otra sesión, ya sígame contando de su ex, que elabore. A lo mejor esta sesión me va a hablar del trabajo, ¿ya? O a lo mejor me empieza hablando del trabajo y me termina hablando de una mascota, o a lo mejor, entonces, yo tengo que dar ese espacio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es súper importante que no encauzar a los pacientes, ya no llevarlos por el camino que yo considero es el más oportuno para sacarle la mayor información posible o para sacarle mayor partido posible a la sesión, sino que yo tengo que dejar la apertura para que mi paciente asocie libremente, ¿ya? Yo estoy con sus compañeros ahora de teorías del conocimiento y ciencias sociales, que es el primer ramo que ustedes tuvieron en la carrera,
y le estoy mostrando el psicoanálisis, que es bueno, la base de la psicología. Y claro, dos cosas, ¿cuál es lo que, cuál es la consigna de la psicología en sus bases? La asociación libre. ¿Cómo va a asociar libremente un paciente si yo estoy todo el rato preguntando o encauzándole la respuesta? Pues también lo escucho en mis practicantes, por ejemplo, cuando tengo instancias de supervisión. Eh, ¿Cómo se ha sentido bien o mal? Ah, ya, y esta sensación era angustia, ya, pero era una angustia en el pecho, la sentía en el estómago, la sentía en el hombro, como lo único que hacen es que el paciente vaya para ese camino, a lo mejor su angustia es más simbólica, a lo mejor no es corpórea. Ya, ojo que este elemento de lo corpóreo es importante cuando yo estoy indagando cómo se siente la angustia, porque es importante saberlo, ya por esto mismo del examen mental puede tener alguna correlación con algo físico y que yo tengo que indagar, pero después cuando yo ya conozco a mi paciente, tengo que darle el espacio de que elabore y piense cómo es esa angustia. Ya no puedo ir yo dándole la respuesta, no puedo como yo darle la mano. Y eso tiene mucho que ver con algo que es muy propio de nuestra generación o de este mundo, de esta sociedad, como quieran pensarlo, que es el tema de la ansiedad propia del terapeuta. Como que lo haga ya. No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy, a ver, a mí en mi vida personal más allá de hacer clases, porque obviamente hay todo tipo de alumnos y más allá de los pacientes, pero me estresa cuando la gente se demora demasiado en comunicarme lo que me quiere comunicar y se empiezan a dar vueltas. Hoy se dan vueltas. ¿Qué me quieres decir? Me empieza a desesperar. Me desespera a mí esa vuelta, esa tangencialidad, lo que yo le explicaba de irse por la tangente. Sin embargo, con los pacientes tienen que ser tangenciales, pues, ideal, porque algo de lo que digan, algo de esa asociación libre, va a ser un elemento que yo voy a poder considerar o que vamos a poder trabajar en pos de lo que tenga que ver con sus objetivos terapéuticos, por ejemplo. Entonces hay que dar esa oportunidad. Claro, o sea, hay que ser creativo sin sesgo. Y tiene que ver con esa habilidad de planta, efectivamente. O sea, tiene mucha razón lo que dice José Manuel. Hay que, hay que dar por hecho que uno no sabe nada. Y esto es bien importante, se lo he dicho todas estas clases, digamos. La psicología es un ejercicio del ego, otra vez. ¿Por qué? Porque parte de ese ego propio es que tiene que ver con que uno tiene la respuesta a todo, pero quizá uno no entiende nada. Y de la vida de los pacientes y de lo que pasa en la vida de un otro y en la realidad de un otro, uno es absolutamente ignorante, no tiene cómo saberlo. Ya por eso a veces choca ciertas cosas a uno por la forma que uno tiene de ver la realidad, pero ese choque tiene que ver con mi forma de analizar la vida. Y esa forma mía de analizar la vida es solo mía. Karina no piensa igual que yo, Carla no piensa igual que yo, Claudio, Claudia, todos sus compañeros pensamos todos distintos. Podemos tener cosas en común, podemos pensar cosas similares, podemos tener valores similares, pero la interpretación de la realidad es subjetiva. Por eso es tan importante es más importante a veces en psicología o en terapia hacer preguntas de más que hacer preguntas de menos. ¿Ya? Y si hago preguntas de más, siempre en la línea de intentar entender qué me quiere decir mi paciente. No yo encauzarlo hacia lo que yo quiero que responda. Ya, insisto, por esta lógica de que uno se espanta. Lo que les decía, hoy me cae tan mal tal persona, ojalá se muera. Yo no le decía a mi paciente, ah, pero usted no se refiere a que se muera, pues usted se refiere como a que le cae, no sé, está muy enojado solamente. Yo le pregunto, ¿a qué se refiere con que se muera? ¿O qué quiso decir con eso? ¿O de verdad le gustaría que se muera? Ahí estoy indagando. ¿Ya? Porque puede ir desde va a matar a otra persona, frente a lo cual yo tengo que activar protocolo y contactar su red de apoyo, porque siempre ustedes saben que la confidencialidad es hasta que la vida del paciente o la vida de los demás esté en riesgo producto de las decisiones de mi paciente. Claro, puede ir desde eso hasta que sea una expresión. Ya sea, ¿cuántos niños o adolescentes, incluso adultos, porque hay adultos que todavía lo hacen, pero ojalá se muera? O sea, son expresiones. No son las mejores expresiones, alguien me podría decir que está mal o que está bien. No es su rol como psicólogo. Su rol como psicólogo es entender qué quiso decir su paciente. ¿Ya? Eh, esta misma otra fase, para mí ya está muerto cuando la gente termina, por ejemplo, ya es simbólico. ¿Cómo va a estar muerta una persona que para uno fue tan importante? ¿Uno olvida a la gente? No, pues no es como que, o ya, no sé, ya ni me acuerdo ni cómo se llama. Uno sabe cómo se llama, cómo se llaman las exparejas, las personas que fueron importantes para uno. Es más fácil intentar olvidarlo, ya, pero después uno le nombra el nombre y uno igual se complica. Por lo mismo, ya, porque no quiere decir concretamente que yo lo voy a olvidar porque es imposible, pero lo que quiero decir con esa frase generalmente es que voy a intentar seguir adelante con la vida. Ya se trata un poco de eso.
Entonces, eso es súper importante. Bueno, aquí tenemos una estructura ya de entrevista psiquiátrica que tenía que ver más con esta primera parte, que quizás revisamos menos, pero lo que yo les decía, datos de identificación, motivo de consulta, historia del padecimiento actual, que tiene mucho que ver con el motivo de consulta, historial psiquiátrico, súper importante. Saber si mi paciente ha ido al psicólogo antes, cuántas veces, cuánto periodo, por qué dejó de ir. Lo mismo psiquiatra, ha ido al psiquiatra antes, ha tomado algún medicamento antes, está tomando algún medicamento actualmente, ¿ya? Sustancias, también, consume algún tipo de droga actualmente, consume alcohol, consume cigarros, con qué frecuencia, en qué contexto, ¿ya? Historial médico, tiene alguna enfermedad crónica, no sé, asma y ansiedad, asma y crisis de pánico, vega de la mano, ¿ya? Entonces, no es lo mismo un paciente que tenga crisis de pánico, un paciente que se le gatille en crisis de pánico a raíz de un ataque asmático, porque está asociado con la falta de respiración. Por lo tanto, súper importante la relación. Historial familiar, ya, historial familiar, por ejemplo, de consumo y también médico. Ha tenido familiares con diagnósticos psiquiátricos, tiene familiares que consumen droga. No es lo mismo una persona que vive en una casa con dos personas drogadictas, una persona que vive en una casa donde no hay personas que se drogan, ¿ya? Historia del desarrollo social, indagar, por ejemplo, cómo fue la infancia, de hecho, en los centros, por ejemplo, tienen mucho de esta cuestión de los partos. Si fue, ¿cómo se llama esto? Uy, que ando lento hoy día, qué terrible, ya me estoy dando raíz. Bebé prematuro, si fue un bebé prematuro, si fue un bebé que fue parto a término, si todos esos elementos son importantes. Bueno, el diagnóstico de semicielo que yo les decía, no necesariamente para el paciente, pero sí para yo tenerlo en consideración. Historial de tratamientos previos, lo que le hablaba, si era el psicopolante, y el examen mental. Ya con eso cierra. Explorar frecuencia, hitos que aumentan la presencia de la sintomatología. Acá, en general, ya sea síntomas, se ha sentido ansioso antes, primera vez que tiene crisis de pánico, ¿por qué dice que tiene crisis de pánico? ¿Cómo son? ¿Cómo la siente? ¿Cuánto duran? ¿Hace cuánto no tiene? ¿Cuándo tuvo la última? Todo eso es importante, ¿ya? Insisto, porque el síntoma es una manifestación que puede ser la punta del iceberg de un elemento mucho más complejo. Y de hecho, es la punta del iceberg de un elemento mucho más complejo. Por eso lo que yo hago es una investigación del síntoma. Trato de entender qué está la base, cuándo apareció, cómo apareció, con qué frecuencia. ¿Dónde termina el encuadre? Es que usted nunca termina de encuadrar, ¿ya? O sea, pero el encuadre es lo primero. Digamos que el encuadre, si estamos en esta estructura de acá, va acá. Es como el punto cero, ¿ya? Punto cero, punto uno. El encuadre es lo primero. O sea, cuando yo le explico al paciente que es un espacio de confianza, que lo que comente en esta instancia va a ser confidencial, que esa confidencialidad, el único contexto en que se rompe tiene que ver si es que la vida del paciente está en riesgo la vida de alguien más, y que efectivamente usted se lo va a comunicar si es que en algún momento contacta a esta persona, que es el contacto de emergencia, por ejemplo, que las sesiones van a ser toda la semana, que tienen duración de 45 minutos, una hora, que el paciente puede llegar hasta 5 minutos tarde, dependiendo de su encuadre. Hay gente que espera 15, pero yo creo que 5 es más que suficiente, digamos. Porque el tiempo también es importante, tiene que ver con una cuestión de compromiso. Pero bueno, el encuadre es inicial, pero uno lo que hace a lo largo del psicodiagnóstico y del proceso terapéutico es que uno va encuadrando en el camino también. Ya, o sea, uno nunca deja de encuadrar. Entonces, pero claro, entiendo su pregunta y es lo primero, primero, primero. Después vendría toda esta estructura, ¿ya? Profesor, lo que pasa es que en base a esa estructura, igual uno, como usted indicaba anteriormente, al fin y al cabo uno nunca termina de encuadrar. O No, sea, nunca. claro, va a llegar de repente cuando hacemos hacemos el psicodiagnóstico y ya tenemos una hipótesis más o menos refutada o no refutada, Mm. y ahí podríamos sacar algunas conclusiones, pero al fin y al cuadro, el encuadre no es, así como de repente se puede pasar de una etapa a otra, por así decirlo. Claro, sí, o sea, por ejemplo, yo puedo hacer el encuadre posterior al psicodiagnóstico, una vez que ya voy a trabajar con ese paciente, y a lo mejor no antes, ¿ya? Pero claro, el encuadre es un constante, o sea, hay veces que hay que recordar el encuadre, pero al final, a ver, yo creo que igual no confundir encuadre con vínculo terapéutico, ¿ya? O sea, el vínculo terapéutico es más sostenido, pero el encuadre es más puntual, ya es como de la primera sesión,
después, por ejemplo, uno reencuadra en ciertos contextos, después el encuadre aparece, por ejemplo, en el cierre, ya para que el paciente sepa cómo son ese proceso de cierre, y yo le aviso con cierta anticipación, ¿ya? Pero sí, sí, o sea, es dinámico, no es estático el encuadre, Sí, como varía. dice José Manuel, es espiral. Muchas gracias, profe. Sí, de todas formas, de nada, Claudio. Ya, la estructura psicológica, ya que esto ya lo hemos revisado, pero ¿cómo es la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué son esos datos de identificación? ¿Cuál es el motivo de consulta? Antecedentes personales, enfermedad actual, esto más es como síntomas actuales, ya síntomas de salud mental, antecedentes heredofamiliares, como o sea, antecedentes de la familia y uno indaga en la familia al principio porque quiere indagar en ciertas cuestiones hereditarias, por ejemplo. Ya se sabe que eh, la bipolaridad, la depresión mayor, la psicosis considerando la esquizofrenia, no la psicosis como nosología, pero o sea, la esquizofrenia, tienen un componente hereditario importante, por lo tanto, antecedentes psiquiátricos en la familia van a ser bien importantes, ¿ya? Y la revisión por sistemas, que esto es el examen mental, parte de lo mismo del examen mental, lo que yo les decía, o sea, de pies a cabeza, ¿qué es lo que yo veo en mi paciente? ¿Qué observo? ¿Ya? O sea, ¿qué elementos son destacables, por ejemplo? O sea, eh, harta vez ocurre algo en la postura, ya de ciertos pacientes, que no es lo mismo estar como cabizbajo, estar con la cabeza así, o estar apoyado con desinterés, a estar recto, a estar como presente en el contexto, ya entonces son varias cuestiones que también puedo ir analizando, ¿ya? Entonces es un poco el sentido. Bueno, y el diagnóstico estructural va a tener que ver ya con prácticas más específicas, como dice acá, clarificación, confrontación, interpretación de la transferencia, saber si el paciente es neurótico, límite psicótico, lo que estábamos hablando recién. Ya, la prueba de realidad, grado de integración de la realidad, o sea, de identidad, perdón, los procesos mentales, ¿ya? Todo lo que sean elementos más propios para conocer qué es lo que está ocurriendo con mi paciente, y qué características tiene mi paciente. Entonces, algunas técnicas que tenemos para trabajar con la información que nos va entregando el paciente son estas, ya que les muestro a continuación. El parafraseo tiene que ver con que el psicólogo repita, ya, con sus propias palabras, por eso un parafraseo, el contenido de lo que el paciente le comentó. ¿Ya? Entonces, la idea es transmitirle al paciente qué es lo que entendió respecto al significado de su mensaje. Entonces, no sé, si un paciente me está contando, eh, no, es que tuve una discusión con esta persona y eso me hizo sentir mal. No sé, empezó como, sentí como que me estaba dando una crisis de pánico. eh, Me empecé a sentir frustrado. Entonces, ¿qué podría ser una intervención de un entrevistador? Sería como decirle, bueno, por lo que me estás contando, entiendo entonces que a raíz de esta discusión con otra persona te empezaste a sentir mal y tú sentiste que te estaba dando una crisis de pánico. Ya que es repetírselo al paciente con otras palabras, porque eso permite que el paciente de cierta forma conecte con la idea y pueda seguir elaborando. Y ahí es una función del lenguaje al final, o sea, que el paciente sepa que al otro lado hay un otro receptor que está escuchando lo que le está diciendo. Ya tiene un poco ese sentido. Y también para que el paciente pueda escuchar por un otro lo que está diciendo. Ya a veces la carga de las palabras es algo que uno no es capaz de hacer hasta que lo escucha a un otro. Ya entonces lo que yo les decía, eh, qué sé yo, por mí olvidarme y no volver a acordarme de esta persona nunca más en mi vida. Entonces, sí, yo podría decirle, bueno, al parecer te molestó lo que pasó con esta persona y te gustaría no volver a acordarte de ella o de él, por ejemplo. Entonces, y uno podría preguntarle ahí como, ¿qué implicaría para ti no volver a acordarte de esta persona? Entonces, son formas en las que la persona también puede dar cuenta y decir, en realidad no quise decir que no quiero acordarme nunca más de esta persona, sino que por ahora no quiero pensar en esta persona. Entonces, ahí podemos trazar, por ejemplo, algo terapéutico y que en esa sesión no sea obligación ni necesaria hablar de esa persona. Y yo se lo puedo plantear a mi paciente siempre. O sea, considere que las sesiones siempre son libres en el sentido de que usted puede hablarme a mí de lo que usted considera oportuno. No hay obligación de que hablemos de este tema. Si te molesta, te incomoda por ahora, listo, y entonces ahí se sigue con otro tema. ¿Ya? Bueno, hay un ejemplo. Dice, cuando se unieron dos departamentos, tuve que encargarme de dirigir un grupo más grande, lo que significó que no podía estar trabajando cara a cara como antes ni comunicarme de forma personal. Entonces, aquí el psicólogo le dice, parece que el hecho de tener a tu cargo un grupo más grande de trabajadores implicó que tuviste que reestructurar tu modo de trabajar. O sea,
Ahí la persona escucha de un otro que parece que a raíz de este cambio de departamento implicó reestructurar su forma de trabajar y a lo mejor eso le va a permitir a mi paciente elaborar el hecho de que no solo su forma de trabajar, sino que su forma de relacionarse con otros. Y quizás lo que le duele no tiene que ver con el cambio de roles en la empresa, como mucha gente lo confunde, sino que tiene que ver con la forma en que se relacionaba con los demás. Ya, entonces ahí podemos elaborar eso. Ya. Reflejo, dice, la intervención se centra en el contenido emocional manifiesto del mensaje del entrevistado. Por tanto, no se trata de interpretar o especular, sino de enfatizar las emociones que de forma directa expresan el mensaje. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Eh, ya. Entonces, si un paciente, que pasa mucho, si un paciente me está contando algo y se pone a llorar, esta intervención suena a obviedad, pero es un reflejo, si yo le podría decir. Parece que esto que me estás contando te hizo sentir triste o te generó pena. Entonces, el paciente lo que va a hacer ahí podría decirme, sí, es que me da pena por esto otro. O puede que me diga, no, estoy enojado, tengo rabia. Entonces, ahí yo también, en la lógica de conocer a mi paciente y entender esta nueva realidad, este nuevo submundo, es que también la tristeza o la pena en ocasiones es un reflejo de rabia. Por lo tanto, yo no puedo dar por hecho que alguien porque está llorando es porque está muy triste. Y puede estarlo porque, de hecho, la rabia es como una emoción secundaria de la tristeza, ¿ya? Pero no necesariamente. Por lo tanto, la tristeza o el llanto se pueden interpretar de muchas formas y a lo mejor en esa posibilidad que yo le doy al paciente al decirle, bueno, parece que esto te hizo recordar algo que te da pena, el paciente puede decirme, es que no es que me dé pena, a lo mejor me da emoción, a lo mejor me hace sentir nostálgico, ¿ya? Entonces son cosas que yo puedo trabajar a través del reflejo. Ya, resumen o recapitulación. Esto sirve mucho, por ejemplo, con pacientes que son demasiado disgregados en su pensamiento o son demasiado dispersos en su pensamiento. O lo que yo puedo hacer a final de sesión, ¿ya? Como yo les decía, yo vengo de una escuela en la que, y a mí me hace más sentido que los pacientes hablen mucho más que el psicólogo, por lo tanto, lo que suele ocurrir es que mis pacientes me hablan 45 minutos, 50 minutos, yo voy guiando con ciertas preguntas abiertas y al final yo puedo hacer un resumen, una recapitulación. Entonces, puedo entrar a decirle resumidamente lo que fue esta sesión. Entonces, le puedo decir, bueno, al principio de la sesión tú me hablaste sobre esto, fuimos después de cierta forma, dilucidando qué era lo que estaba ocurriendo más en el trasfondo de esta situación. Me comentaste que tenía que ver, por ejemplo, con tu situación de pareja o tu situación laboral. A raíz de eso hablamos qué técnicas podrías como considerar o qué sería más oportuno hacer para solucionar esta situación. Le hago un recap, ya una recapitulación de todo lo que fue la sesión, a qué llegamos, cuáles fueron los resultados de la sesión, cómo se queda el paciente, ya que algo que a mí personalmente me gusta hacer harto, o sea, preguntarle cómo se queda, cómo se siente después de la sesión, si hay algo importante que cree que podamos hablar en la siguiente sesión, o algo que se le queda, o algo que le gustaría decirme, porque quedar esos espacios, ya como para que el paciente nos pueda comunicar de repente algo que tenga que ver con el proceso terapéutico, ¿ya? Eh, ya, la clarificación, ¿qué es la clarificación? Lo que yo les decía, o sea, si un paciente me dice, qué sé yo, tengo lo que hablamos en algún momento de la ideación suicida, pero tengo ganas de desaparecerme. Yo le puedo ¿a qué se refiere con desaparecer? Eso es clarificación. Es decir, que el paciente, por un lado, es que la clarificación opera en ambos niveles, que el paciente me entienda, o sea, que yo entienda lo que el paciente me quiere comunicar de la forma más apropiada y también si que el paciente está entendiendo lo que le quiero decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa harto? Si yo le planteo una hipótesis a un paciente y le digo, mire, ¿no ha pensado quizás que tenga que ver con esto? Hay dos cosas que siempre pregunto. Una, si es que le hace sentido y la otra, si es que entiende a qué me refiero. ¿Ya? Para que no se malinterprete quizás lo que yo estoy interviniendo con el paciente. ¿Ya? Que no piense, por ejemplo, que lo estoy retando, que le estoy llamando la atención, que le estoy diciendo que tiene que hacer algo. Entonces, muchos pacientes tienen esto de llegar a la otra sesión y decirme, bueno, hablé con tal persona como me dijiste, y ahí es importante que uno les diga, bueno, es importante que tú sepas que el objetivo de la terapia siempre va a ser que tú hagas lo que a ti te haga sentido. Yo no te voy a pedir que tú hagas cosas que yo quiero que tú hagas, porque al final, quien tiene más claridad respecto a qué es lo más apropiado para su propia vida es usted mismo como paciente. Y entonces, es súper importante todas esas clarificaciones, tanto de que el paciente entienda bien lo que yo le quiero decir, como yo también entender bien lo que el paciente me quiere decir. Ya sea, es una comunicación súper detallada. ¿Ya?
Eh, ya, ¿qué son las autorrevelaciones? Bueno, la autorrevelación, más que una técnica, en realidad lo que es estar a lo largo de toda la sesión y tiene que ver con este elemento de dar espacio a que el paciente pueda elaborar las ideas que tiene y a través de todas las otras técnicas que yo hice anteriormente, escuche en voz alta aquello que no ha escuchado antes y eso le permita elaborar determinados aspectos. ¿Ya? Entonces, le va a permitir, por ejemplo, entender qué es lo que está a la base de ciertas problemáticas, o cuando dicen, nunca lo había pensado de esta forma, nunca me había dado cuenta que esto era así. Ya todo eso son autorrevelaciones que van a ser técnicas y maneras que le van a servir al paciente para ir trabajando aquellas cosas que no tenía tanta claridad antes, ¿ya? Y mucha de la psicología tiene de estas autorrevelaciones y es lo ideal. O sea, la intervención de uno siempre en términos hipotéticos y siempre en hipótesis que no sean sustanciales para el malestar o la comprensión de lo que le ocurre al paciente, porque la idea es que el paciente llegue a esas interpretaciones por sí mismo. Ya esa es un poco la lógica. Y eso, o sea, que ya, aquí bueno, aparece también la confrontación, que en realidad yo les recomiendo, y más que les recomiendo, bueno, les recomiendo, no los puedo obligar, pero yo al menos soy un psicólogo partidario de que a los pacientes no se les confronte, no me parece. Ya, o sea, no me parece decirle a un paciente, se ha dado cuenta que usted está bien mal, esto no se hace, ¿sabe? Como llamarles la atención a los pacientes o confrontarlos o hacerlos sentir incómodos, no sé, pero si usted esta pareja la hace tan mal, ¿por qué siempre vuelve con su pareja? Porque lo que yo voy a generar es lo que le explicaba hace algún rato, que el paciente va a empezar a tomar decisiones y va a pensar que es por mí y medio que me va a echar la culpa a mí. Y en realidad yo no me voy a hacer cargo de esas decisiones porque yo no me voy a hacer cargo de la vida de mi paciente. Entonces, estoy tirando una bomba, entre comillas, de la cual no soy capaz de hacerme cargo. Porque el espacio terapéutico es 1 hora y es muy acotado. Entonces, todo lo que ocurra después con mi intervención, con la confrontación, van a ser cosas de las que yo no me voy a poder hacer cargo. Entonces, hay formas de generar el insight, que es esta capacidad del paciente de darse cuenta, sin necesidad de confrontarlo. Ya, entonces, traten de evitarlo. Si lo han visto en psicólogos o en su propia experiencia en general, son experiencias bien desagradables cuando un otro especialista te hace sentir como que las decisiones que uno está tomando o la forma en que uno está encasillando las cosas o encauzando las cosas no son apropiadas. Es como esta misma sensación que tienen las personas en su vida cotidiana ya. Pues, o sea, van, le cuentan a la amiga, al amigo, le dan una respuesta que no quieren escuchar, nunca más le cuentan al amigo. Van donde la familia le da una respuesta que no quieren escuchar, nunca más acuden donde la familia. Entonces, la idea es que el psicólogo siempre sea un espacio distintivo. Y eso no significa que uno a los pacientes, entre comillas, los felicite por todos los que hacen, pero es que tampoco sea el rol. Y el rol tampoco tiene que ver con que yo le diga a mi paciente qué es lo que tiene que hacer con su vida. Por tanto, la confrontación como técnica, que es como contradecir lo que dice acá el discurso, la conducta del entrevistado, considero que no es una buena técnica. ¿Ya? O sea, está porque existe y está porque se usa, pero yo personalmente considero que no es una buena técnica. ¿Ya? Pero eso, Profe, dígame, la técnica anterior no la entendí bien. la autorrevelación, Sí, esa me la he explicado. sí, obvio. Chu, chu. A ver, déjeme. eh, Quiero ver si se lo puedo explicar de otra forma. Ya. ¿Qué es la autorrevelación? Es cuando yo al paciente le manifiesto algo de su vida, pero, o sea, se lo manifiesto medio explícitamente. Ya no sé, por ejemplo. Tengo una paciente que me cuenta de un pololo uno, pololo 2, pololo 3 y que terminó con los tres. Entonces, ¿qué es una autorrevelación? Es que yo le diga a mi paciente, ¿se ha dado cuenta que cada vez que usted termina con un pololo, no sé, pasan 2 meses y usted está pololeando de nuevo? O le puedo decir, ¿se ha dado cuenta que cada vez que usted termina con una pareja, antes de terminar y está conociendo a otra persona? Eso es una autorrevelación. Es decir, que yo le revelo a mi paciente explícitamente algo que debiese surgir de una forma un poco más espontánea. Ya por eso dejo la autorrevelación y la confrontación para el final, porque la autorrevelación se hace, pero yo creo que un poco más sutil. Más que revelarle al paciente, yo se lo planteo en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿usted ha visto algún patrón cuando está a punto de terminar con sus parejas? ¿O ha visto algún patrón cuando está terminando con sus parejas? Un patrón como común, digamos, que usted me puede decir que es una forma en que usted opera cuando está como terminando una relación. ¿Se entiende? Sin necesidad ya de develarle que siempre que está terminando con alguien parece que necesita a otra persona que le ayude a tolerar un poco esa separación.
¿Ya? Esas son las autorrevelaciones, que el psicólogo Ah, sí, entiendo. explícitamente le diga al paciente. ¿Ya? Es que lo que pasa es que, claro, cuando decía autorrevelación me hacía sentido a que el paciente se daba cuenta, pero cuando lo explicó primero era como que usted le decía, entonces Sí. No, no me, lo expliqué mal no me entonces, sí. hacía sentido el auto, ¿me entiendes? No, lo expliqué mal. No, me refería a eso, me Claro. refería como a que el psicólogo le está explicitando algo a un paciente que debiese ser una autorrevelación. Eso es, Gracias, profe. de nada. Angélica, dígame. Relacionado con lo mismo, lo que pasa es que Mm, yo tuve la oportunidad este semestre pasado, este semestre que pasó, de mm, acompañar a un profesor en la universidad en la que trabajo que hace trabajo de crecimiento personal con estudiantes de la mm. universidad. Entonces me Ya. permitió ir de oyente, de participante. Mm, Entonces él hacía varias preguntas como que permitían esto mismo, que los chicos se dieran cuenta de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando los chicos de repente compartían una experiencia, el profe les preguntaba ese, ya, a ver, Juanita, pero tú, ¿para qué? En vez de preguntarle el por qué, le decía, ya, pero ¿para qué haces eso, Juanita? Entonces ahí la chica decía, por ejemplo, en realidad yo lo hago para llamar la atención, ya, pero y después le preguntaría, pero ¿para qué tú necesitas llamar la atención? Entonces ahí ellos empezaron como a darse cuenta de ciertas situaciones y los llevaba como al origen de esta conducta en el fondo. ¿Eso también sería como parte de esto de una autorrevelación o no? sí, o sea, a ver, sí. Es que el tema es que todas las preguntas de los psicólogos van en la línea de la autorrevelación. Ya, o sea, es un poco la idea. O sea, un poco que el paciente se dé cuenta por sí mismo. Ya, eso es el insight. Y es como la base de la idea de un proceso psicoterapéutico. Y hay técnicas, claro, a ver, el para qué interesante, de hecho da harto juego, da harto lugar, pero me imagino que él también lo aplicaba en grupo, o era uno a uno, atendía de a uno, ¿cómo eran estas dinámicas? ¿O eran dinámicas de grupo? Sí, son dinámicas de grupos, Ya, con grupos de 10 estudiantes y que en el fondo apuntan al crecimiento personal. Pero claro, ahí los chicos igual van compartiendo experiencias exacto, es más y directivo. claro. Y lo otro que cuando es de a uno, si bien hay más gente y pareciera contradictorio, es menos invasivo, porque estoy a todos, o sea, es como que estoy sometiendo a todos al mismo cuestionamiento. Porque el para qué es cuestionador en el sentido de que no de llevar la contra, sino que estoy preguntando, bueno, ¿para qué está haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Claro, en un uno a uno en sesión es un poco más complicado, pero por ejemplo en grupos opera bien, porque si el resto también tiene como esta autorrevelación, pero que tampoco es tan auto, porque en la medida que escuchan la experiencia de un otro, en el otro, en ese proceso de revelación del otro, ellos tienen una autorrevelación. Ya eso es un poco como opera en grupos. Y sí, o sea, pasa, es un poco el foco. Ya el foco de cualquier terapia es que los pacientes se den cuenta o que tengan insight. ¿Ya? Pero sí, sería una forma Ya, ya, gracias, profesor. de nada. José Manuel me dice, pero eso es una aclaración, creo. ¿Qué es una aclaración? ¿Preguntar para qué? Cuando el profesor, cierto, le pedía como que aclarara su narrativa, su diálogo a las chicas. Que yo entendía Ah, que como claro. cuando usted decía que la autorrevelación te lleva al insight, Mm, quiero hacer una metáfora quizá muy infantil. Es como cuando uno engulle, ¿cierto? Como la mamá pollo, lo que comen, y se lo va mm, dando de a poco, para que después el otro claro. sepa saber a lo que sabe. Y después el Sí. otro después puede hacerlo solo. Y como que de auto también a veces como está bien en el límite, porque es Mm, como el insight, pues como que las piezas, yo le doy las partes y él junta las piezas. claro, es que ahí está lo peligroso de la autorrevelación, porque con su misma metáfora, si yo engullo la comida y se la doy a un pollito para que el pollito coma, igual está comiendo gracias a mí. Lo ideal sería que yo le enseñe al pollo a cazar, los pollos no cazan, pero a recolectar, que el pollo recolecte sus lombrices, recolecte su comida, eventualmente. Entonces, o que lo acompañe, o que le entregue herramientas, ya que le enseñe, justamente porque le enseñe, más que yo le dé la comida lista. ¿Ya? Entonces, la autorrevelación, aquí está planteado, en el PPT está planteado como una técnica porque existe, pero yo siento que la autorrevelación, más que una técnica, es un objetivo terapéutico. Y ahí está el tema, y así quiero que lo entiendan. O sea, la autorrevelación es el objetivo de la terapia y tiene que ser del paciente, más que una técnica del psicólogo. ¿Se entiende? Yo siento que hay otras formas de llegar a que el paciente tenga esta capacidad de insight, que por ejemplo, con la clarificación, con el reflejo,
con el parafraseo. De hecho, parafraseo respecto a un otro, reflejo respecto a un otro, el resumen respecto al discurso de un otro y la clarificación es respecto a lo que dice un otro. Si se fijan, lo que es para uno, la autorrevelación es uno. Uno como psicólogo le revela algo al paciente que le puede servir. Y la confrontación es que yo me posiciono como psicólogo para decirle a mi paciente que lo que está diciendo es contradictorio e incongruente e incluso está mal. Por eso a mí no me gustan estos movimientos, porque en lo concreto estoy medio que coartando la libertad del paciente. No estoy dejando que lo haga por sí mismo, lo estoy haciendo yo por él. Y hace un poco Sí, la... a ese mismo lo quería comentar que en la de la confrontación, Mm, también había visto hace poco una charla de terapia breve con pacientes con oposicionismo, entonces siempre pienso en el límite. ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de cuando uno confronta a alguien o lo desafía? Porque en eso también hay técnicas que parecen muy confrontacionales, pero son como desafío. Por ejemplo, o cuando lo vimos en la clase anterior, cuando le decía, haz tú tu mismo informe, por ejemplo, en el de la serie. claro. Entonces, cuando alguien oposicionista se lo toma como un desafío, y ahí es cuando uno tiene que jugar como con el conocimiento también de la otra persona. ¿Qué es lo Y que lee la otra persona como confrontación o no? es que ahí está lo riesgoso, porque no todos confrontan de la misma forma. Porque, por ejemplo, hay personas que son confrontacionales cuando no les dan un espacio para crear por ellos mismos. Y y la lógica es muy de que repitan lo que están diciendo los otros. Hay gente que es confrontacional así. Hay gente que es confrontacional cuando yo le digo, no sé, ya, José Manuel, haga esto. Entonces, frente a eso imperativo, no quiere hacerlo. En cambio, por ejemplo, hay gente que es confrontacional. Si es que yo a todos sus compañeros les doy una actividad y a usted no. Entonces, frente a ese que a usted no le doy la actividad, genera una confrontación con mi persona, genera una oposición. Entonces, cada vez que yo después lo quiera hacer participar, me va a decir que no. Pero fue porque en una primera instancia no le di el espacio para que usted también creara. Entonces, un paciente oposicionista que a la base llega con un diagnóstico oposicionista, yo tengo que darle la oportunidad primero de entender lo que está en la base de su oposición, porque a lo mejor la oposición es un mecanismo de defensa y generalmente lo es, pero frente a que no le dan un espacio, no le dan un espacio. Por eso les digo, yo con los adolescentes intento siempre que crean que es su proceso terapéutico, que lo sientan así. Entonces bueno, yo no atiendo niños tan pequeños, atiendo de como 16 para arriba, pero los trato en una lógica adulta respecto a que ellos tienen que conectarse, yo les envío el link a ellos, yo no hablo con los papás, si hablo con los papás les pido permiso a ellos, les doy su espacio y su lugar. Entonces, esto medio oposicionista con los adultos se va cuando uno les da un espacio y un lugar. En cambio, si yo lo sometiera, por ejemplo, a obligarlo o a confrontarlo con escenarios que yo considero que son más oportunos, puedo estar generando un movimiento terapéutico que es más negativo que positivo, digamos. Entonces depende mucho el caso a caso y por eso a mí no me gusta tanto la confrontación porque, a ver, la confrontación puede ir cuando yo conozco mucho a un paciente. El tema es que uno nunca termina de conocer a las personas si uno ni siquiera se conoce a sí mismo. Entonces es complicado esos movimientos, arriesgan mucho. Arriesgo la posibilidad de que mi paciente no vuelva. Y más que por mí es por el bienestar del paciente, que apresuradamente concluye un proceso que a lo mejor le venía haciendo bien. Es un poco el sentido. Claudio, dígame. Profesor, yo, o sea, desde la poca perspectiva que tengo, básicamente creo que esto todo se basa en la parte vincular. Mm, Obviamente, una vez haciendo el vínculo con el paciente, es mucho más fácil haciendo la confrontación. Sin embargo, esa confrontación, si uno maneja esas técnicas, como te indicaba anteriormente, se puede sacar esa información a través de la narrativa. claro. Entonces, esa confrontación es mucho, quizás incluso puede ser a través de la conversación o a través de Mm, su propia narrativa y quizás ni siquiera fuera como tan necesaria. Obviamente puede ser necesaria en algunos casos, pero me imagino que no tanto. mm, Pero, sin embargo, creo que lo vincular como que crea, digamos, el espacio y el tiempo para que se sienta bien, digamos, el cliente o paciente, para mm, después poder abordarlo. Como usted indicaba anteriormente, uno nunca termina conociendo a las personas, independiente, bueno, dependientemente, digamos, de los síntomas o de lo que uno puede vislumbrar. Por claro. ejemplo, una persona con trastorno bipolar, no lo sé, pero depende de la sesión, obviamente, para poder diagnosticarlo de esa forma. Mm. Pero eso me imagino por lo menos. Sí, o sea, a ver, ojo que la confrontación a mí no me gusta como técnica psicológica.
Ya, eso es súper importante. O sea, si ustedes trabajan en cualquier proceso de entrevista con un otro, no sé, asistentes sociales, en órganos jurídicos o de pericia o lo que sea, yo ahí lo evalúo distinto, pero en procesos psicoterapéuticos, ahí yo considero que es confrontar a un paciente es un triple, eso les quiero plantear, es un riesgo, o sea, un desafío. Puede que sea la intervención de mi vida y eso genere que mi paciente esté espectacular y eso le cambie, sea un antes y un después en su vida, pero es un porcentaje bajo. O sea, en la mayor caso, en el mayor, a ver, en la mayor cantidad de los casos, cualquier ser humano no se toma bien que lo critiquen o que le lleven la contra. Entonces, ¿qué podría, qué podría funcionar de mejor manera ahí que la confrontación? Es, por ejemplo, la autorrevelación. Alguien le diga a mi paciente, prefiero eso. O sea, ¿se ha dado cuenta usted que cada vez que me habla de esta persona del trabajo parece que se pone, o sea, le genera molestia o le genera malestar? Es una autorrevelación que es mejor que decirle ya a mi paciente, bueno, usted se relaciona con este tipo siempre, pero este tipo no le cae bien a usted, le molesta. Entonces, ¿por qué comparte con gente que le cae mal? ¿Se entiende? Como que entra distinto, porque las personas a veces saben esas cosas. El tema es que en terapia es el espacio para poder conversarlo en confianza. Y yo creo que parte de la confianza y del espacio seguro que a los pacientes le encuadramos y en teoría le prometemos y debemos garantizarle, tiene que ver con que no se sientan incómodos. Ya yo siento que la incomodidad en terapia, muchos psicólogos son de la línea de que hay que aprovecharla, pero yo pienso que en general a los pacientes no hay que ponerlo incómodo, hay que respetar los tiempos de los pacientes, ¿ya? Porque si yo no respeto esos tiempos, corro el riesgo de que el paciente no vuelva porque se siente incómodo. Entonces, y insisto, tiene que ver con un afán más personal de uno como persona y como psicólogo, como este afán de ansiedad, como, tengo la respuesta, tiene que saberla ya mi paciente, que por un bienestar del otro. Eventualmente se va a dar cuenta igual solo, también hay que darle tiempo. Como hay un dicho, pero es como las cosas llegan cuando uno está preparado para asumirlas. Esto es un poco lo mismo. Las respuestas en un paciente o las directrices para su vida llegan cuando están preparados para recibirlas. Porque en el fondo uno siempre sabe, porque piensen que todo esto es inconsciente. Uno tiene la respuesta a todas las cosas. Uno, personalmente. Uno va al psicólogo para que eso vaya surgiendo de a poquito, pero en el fondo son cosas que uno siempre, y los pacientes así lo plantean, como que siempre lo supe, pero no sabía cómo, no sabía qué nombre ponerle. Y ese proceso de saber qué nombre ponerle tiene que ser lento, no hay que apresurarlo, creo yo. Ya, pero siempre en contexto psicológico. Eso es un poco el sentido que le quería dar. ¿Ya? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Terminamos por hoy. Como les digo, les voy a subir las indicaciones de la prueba, a qué correo contactarme mientras se arregla mi correo del alfa. em, y cualquier duda me pueden preguntar por ahí, lo podemos conversar, ya sin ningún problema. Así que eso, dudas, preguntas. Muchísimas gracias, profesor. Fue muy esclarecedor, ¿cierto? La cátedra. Se va entendiendo un poco los componentes, las partes y la estructura, ¿cierto? Del proceso del psicodiagnóstico, ¿cierto? Con esos tres enfoques al principio. Claro. Y claro, esperando una cuarta y una quinta clase para seguir aprendiendo en relación a esta materia, porque claro, usted bien dice, somos psicólogos, no chamanes, entonces hay que darle nosología, hay que ver la comorbilidad y saber interpretar al paciente. Y con Sí, de respecto a todas lo formas. último, solamente apuntar de que sería una buena pregunta del psicólogo o el terapeuta hacia su paciente, preguntar qué pasaría si yo hago esto con él en cuanto a la autorrevelación o a la confrontación, porque no toda personalidad va a tolerar esa confrontación, Sí, sí, desde mi punto interesante. de vista. Sí, yo creo que es un buen movimiento. Depende de la confianza, sí, pero yo creo que sí se puede hacer eventualmente. Como que a ver, igual tiene que ver con las expectativas. Ya debería saber cuáles son, como, qué espera, qué movimiento espera de repente el paciente. Pero sí, sí, interesante. Gracias, Muchísimas Álvaro. gracias, profesor. A usted. Profesor, yo creo que es Dígame. súper importante las primeras clases que usted dio, la ética. ¿Por Sí, qué la ética? ¿Por qué me baso en la ética básicamente? Por los tiempos. Porque siempre hablamos de los tiempos y la gente hoy en día cuando va a psicoterapia, perdón. no, no se preocupe. Lo La gente escucho. no, Siga no, nomás. cuando siempre va a psicoterapia básicamente lo que busca inmediatez.
Entonces, básicamente, cuando usted hablaba de los tiempos, claro, cada paciente tiene sus tiempos o cada cliente tiene sus tiempos, pero claro, también van con la inmediatez. Y usted Sí, lo que claro. indicaba era en primera instancia, digamos, claro, mira, yo no tengo, digamos, este enfoque, mira, a lo mejor andate de breve, por así decirlo, y sería lo más adecuado. Y eso creo que deja un gran manifiesto. Sí, de todas formas, o sea, es que la psicología es un mundo muy variado, la práctica de la psicología es muy amplia, hay muchas formas de verla, de pensarla, de llevarla a la praxis, pero yo creo que lo importante es la honestidad al final, como que los pacientes entiendan la lógica desde la cual uno pretende trabajarlo y uno también estar abierto como a cambiar ciertas cosas que no son tan rígidas, ¿ya? O sea, si yo eventualmente veo la posibilidad de confrontar, o a lo mejor converso con un colega, o tengo una clase y me empieza a hacer sentido, lo pondría en práctica, pero a día de hoy no me hace tanto sentido, ¿ya? Pero son formas y son maneras. ¿Significa eso que yo soy mejor psicólogo que alguien que confronta? Por supuesto que no, pues. A lo mejor la práctica del psicólogo que confronta es más directa, a lo mejor gasta menos tiempo. Son formas nomás. El tema es que para mi ética es riesgosa. Y ahí, de hecho, si yo como profe le estuviese que prohibir una técnica sería esa, por lo mismo, porque siento que para hacerla hay que manejarla muy bien y en general las personas somos súper asertivas para decir lo bueno, pero para decir lo malo o para ponernos en esa posición de confrontación, la mayoría de los seres humanos gestionamos mal el confrontar a un otro. Siempre terminamos diciendo cualquier cosa. O, no, o nos confundimos, o lo decimos de una forma que no queríamos decirlo, o terminamos haciendo daño sin querer hacer daño. Entonces, en general es una herramienta que hay que saber manejarla. Hay que tener un carisma y una capacidad muy particular para confrontar. Y siento que ahí donde está el tema. Los psicólogos que yo he conocido que lo hacen, en general son personas que su vínculo terapéutico se posiciona desde ese rol. Como, yo vengo a darte la respuesta. Casi que yo soy tu mesías. Yo tengo la respuesta, yo sé más que tú, como una posición más jerárquica, ¿ya? Pero eso, yo creo que son estilos. Pero sí, como súper importante la ética y como la honestidad con el paciente. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, pues entonces los dejo, que me voy con la otra sección. Cuídense, les estoy enviando yo creo que mañana más tarde a las 1:12 les voy a estar enviando el trabajo. Si lo enviara después que eso, sí o sí les voy a ir dando 7 días, ya para que no se preocupen. Porque quiero ver si es que alcanzo a tener mi correo institucional antes, ya para poder hacerlo por ahí. Pero voy a tratar de hacerlo lo antes posible, ¿ya? Así que eso, van a tener una semana con tranquilidad, me pueden preguntar dudas. Si quieren ir pensando grupos, pareja o quieren hacerlo solo, ningún problema, ¿ya? Así que eso. Estamos hablando entonces, cuídense, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Muchas Chao, gracias. A profe. ustedes, Chao. chao, que estén bien. Chao, chao.